habíamos quedado en el convertidor aislado. El convertidor aislado directo, single-ended. Habíamos estudiado este convertidor. Single-ended significa que la potencia entra por un solo lado, por una sola polaridad del transformador. Si nosotros queremos tener un convertidor directo, double-ended, o sea, que la potencia entre y salga por ambos lados del punto de polaridad, entonces deberemos colocar en el lado del primario, deberemos colocar una estructura tipo puente, la estructura H, tipo puente. Entonces, si nosotros conectamos una estructura tipo puente, la tenemos acá, mírenlo. Entonces ahora tenemos el transformador acá, tenemos el modelamiento básico del transformador mediante la inductancia de magnetización, y entonces tenemos una estructura tipo puente, H, tipo H. ¿Para qué? Para que en un momento dado la corriente, cuando se cierren los interruptores S1, S1 y S4, al cerrar los interruptores S1 y S4, la corriente del primario entra por el punto de polaridad. Después, cuando se cierren S2 y S3, entonces al cerrar S2 y S3, S2 y S3, la corriente I1 viene por acá, y entonces ahora la corriente en el primario sale por el punto de polaridad. Y por eso entonces a esta configuración la llamamos double-ended. No hay una traducción para esto. No la, podemos decir que es una alimentación que entra y sale del punto de polaridad. Es aislado. Es un convertidor directo. Entonces, en el secundario tenemos como el secundario no tiene tap intermedio, pues entonces tendremos que tener una estructura rectificadora de onda completa. Y tenemos acá nuestro inductor para alisar la salida, como filtro pasa abajo. ¿Cómo empezamos analizando este convertidor? Recordemos que lo importante para uno saber qué es lo que ocurre en un circuito es determinar la forma de onda. Si yo tengo la capacidad de dibujar las formas de onda de un circuito, indudablemente que entonces conozco el modo de operación de ese circuito. Entonces, acá se nos fue. Podemos empezar de dos maneras. O partimos por la salida, que es lo que hace el autor de este libro, ¿no? Entonces, ahora lo intentamos ver de otra manera. ¿Qué tenemos en la salida? En la salida vamos a tener esta forma de onda. Pero no me parece correcto, no me parece lógico el enfoque que le da el autor de este libro, ¿no? Vamos a empezar por el lado 1. Aquí tenemos unos interruptores, S1. Estos interruptores están conmutando a una cierta frecuencia. Entonces, cierra S1, S4 y aparece en el primario aparece más menos. Entonces, veamos, empezamos por dibujar el voltaje en el primario. Al cerrar S1, S4 aparece más menos el voltaje B1. Entonces lo tenemos acá. Entonces, en el tiempo de aquí, pero aquí hay algo que no me gusta de esto. No me gusta de esto. Que es lo siguiente. Que este T se refiere a la salida, ¿no? No. Entonces, vamos a llamarlo D veces T. Pero fíjense lo siguiente. T no es el periodo de conmutación del transistor. Esto es lo que no me gusta, pero
realmente yo intenté modificarlo, pero para hacer estos dibujos necesitaría que alguien me ayudara para hacer esas cosas, porque realmente la manera como explica este autor no me parece muy lógica. Entonces, cerró durante este tiempo. Vamos a llamarlo de veces T. T no significa nada. Un tiempo. Un cierto tiempo asociado con un periodo. Después, en este intervalo, entre este y que, el voltaje en el primario, es cero. Es cero. Recuérdese que la idea es siempre generar un voltaje alterno. En un transformador tiene que haber un voltaje alterno. Y el voltaje alterno tiene que ser simétrico, porque no puede haber componente DC en el voltaje aplicado a un transformador, porque una componente DC satura al transformador y lo lleva a la condición de cortocircuito. Entonces, esta forma de onda debe ser alterna simétrica. ¿Qué significa? El valor medio cero. Durante este intervalo, el voltaje es cero. ¿Cómo conseguimos voltaje cero? Acá. Lo podemos conseguir de varias maneras. Abrimos todos los transistores. Si abrimos todos los transistores, todos los interruptores, pues este potencial está al mismo punto de este potencial, entonces BP vale cero. BP vale. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que cerremos S1 y S2. Si cerramos S1 y S2, cerramos aquí, entonces, ¿qué significa? Que el voltaje en el primario, BP vale cero. S1 y S2. Mire qué es lo que hace. S1 y S2 ponen en corto a los terminales del primario del transformador. Este terminal del primario se pone en corto a través de S2 y S1. O sea, cerrando S1 y S2, podemos tener un voltaje P vale cero. Pero también lo podríamos obtener con S3, S4. Cerrando S3, S4, también lo podemos obtener ese voltaje cero. Entonces, aquí estamos cerrando S1, S4. Después, ¿qué cerraríamos aquí? S1, S2. Es una posibilidad. Después, para generar el semiciclo negativo, que esto se invierta, entonces, como S2 está cerrado, lo que tengo que hacer es abrir S1 y cerrar S3. Cuando cerramos S3, entonces ahora al punto de polaridad le llega un negativo. Entonces, estamos aquí generando el semiciclo negativo. Y aquí estarían entonces cerrados en esta parte S2, S3. S2, S3. Aquí podríamos entonces cerrar S3, S4 y ahora se repite el ciclo. Ahora vuelve otra vez a activarse el transistor S1. O sea, que aquí se activa el transistor S1 y vuelve a activarse aquí. Total, que lo que llamamos aquí 2 veces T, sería el periodo de conmutación del interruptor. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen, por favor? ¿Sí me siguen? Sí, Ener. ¿Cómo? ¿Sí? Aló, escucho. ¿Se entiende lo que acabé de explicar? Entonces, ¿qué significa? Que esto realmente, lo que llaman 2 veces T, es el periodo de conmutación del transistor. Sí, y aquí T, lo que llama T, es ¿cómo se obtiene T? Es el voltaje en VD. ¿Qué es lo que hace un rectificador de onda completo? Lo que es positivo lo deja pasar. Claro, lo amplifica porque es un transistor, un transformador. Lo amplifica, ¿sí? O lo reduce dependiendo de cómo valga N. N puede ser menor que 1 o mayor que 1.
Oiga bien, aquí n es menor que 1 y lo está amplificando. Lo que es positivo lo deja positivo, lo que es negativo lo vuelve positivo. Eso es lo que hace una estructura de rectificación de onda completa. Entonces vemos que el periodo de conmutación del rectificador, la forma de onda de la salida tiene un periodo, o sea, una frecuencia de conmutación, mientras que los interruptores tienen un periodo que es 2 veces este. ¿Qué significa esto? Que la frecuencia de esta forma, esta onda de salida, es el doble de la frecuencia con la cual están conmutando los interruptores. Entonces, si yo conmuto esto, por ejemplo, a 40 kilohertz, aquí la salida la voy a tener en 80 kilohertz. ¿Qué efecto va a tener esto? Que este filtro, el filtro LC que tengo que colocarle aquí, va a ser mucho menor. O sea, que en este convertidor, la frecuencia de conmutación de los interruptores, o sea, de los transistores, es la mitad de la frecuencia de la onda de salida. Ahí tenemos una característica de este convertidor. ¿Ok? Entonces, decíamos que la posibilidad de conseguir el voltaje cero era cerrando estos o abriendo estos. Pero debemos tener presente siempre lo siguiente, ¿no? Que acá hay una corriente de magnetización y esa corriente de magnetización debe tener un camino. Entonces, cuando se cierra S1 y S2, esta corriente que viene aquí, que es de un positivo y un positivo, entonces, ¿qué significa? Esta corriente viene acá, y S1 y S2 le permite que haya una trayectoria cerrada para la corriente de magnetización, o sea que S1 y S2 están haciendo el papel de diodos de rueda libre. S1 y S2 lo hacen cuando esta corriente es positiva y cuando la corriente es negativa, lo hacen S2 y S3. Ahora bien, si yo abro todos los interruptores, esta corriente que está aquí, la única manera que tiene de que haya continuidad es que esa corriente se transfiera al secundario, y entonces esa corriente cierre a través de estos diodos de 3 de 4. Pero eso solamente puede ser posible cuando esta corriente de magnetización referida al secundario sea menor que la corriente en la carga, para que entonces estos diodos puedan estar cerrados. Porque si hay menor, entonces no puede ser posible, porque no puede ser posible que un diodo esté cerrado con una corriente negativa. ¿Sí? El esquema convencional que utiliza este convertidor es S1, S2 para crear el estado cero cuando estamos en el semiciclo negativo y S3, S4 para crear el estado cero en el semiciclo cuando vamos a iniciar el semiciclo positivo. S1, S2 cuando vamos a iniciar el semiciclo negativo y S3, S4 cuando vamos a iniciar el semiciclo positivo. Muy bien. Queda para que ustedes lean con atención lo que aparece en la diapositiva en inglés. Si algo no lo entienden, me lo preguntan en la asesoría o me lo pueden preguntar, pero tienen que leerlo ustedes. Claro, lo que dice ahí es lo que les acabo de explicar. Pero por favor, a ver qué tan bueno es su nivel de comprensión de la lectura en inglés, leyendo el texto que está en inglés. Entonces, ¿qué significa? Que
estos interruptores acá, en un momento dado transportan corriente del lado del DC al lado AC, y en el otro lado, en otro caso, se invierte. Recordemos que en todo circuito de corriente alterna hay un flujo de un lado y después se invierte el flujo de energía. Entonces, al invertir el flujo de energía, yo tengo que tener que estos interruptores deben ser bidireccionales. Esa bidireccionalidad se consigue de esta manera. Entonces tenemos que cada interruptor debe ser un transistor en antiparalelo con un diodo. Pero este diodo es un diodo físicamente separado. Claro, ahí venden interruptores con su diodo, pero no se puede confundir este diodo con el diodo parásito que existe en los MOSFET, ¿no? Porque este diodo tiene que tener la misma capacidad de corriente que tiene el transistor, lo que no ocurre con el diodo parásito. Entonces, debe de haber bidireccionalidad en los interruptores. Ahora, aquí tenemos un pequeño problemita en esta estructura. En esta estructura tenemos el problema de que los emisores, el emisor de los transistores, por ejemplo, en un momento dado, cuando este Q1 está cerrado, el emisor tiene una polaridad que es positiva, el positivo de la fuente. Pero cuando este está cerrado, porque este está abierto, este emisor ahora va a tener una polaridad que es el negativo de la fuente. ¿Sí? Y si ambos están abiertos, entonces va a tener el potencial que tiene la carga en un momento dado. O sea que el emisor va a tener 3 posibilidades de tener potenciales diferentes. Y eso complica el manejo del circuito de disparo del transistor. Para resolver este problema, entonces se recurre a la conexión que se llama push-pull y que se llama la estructura en semipuente. La estructura en semipuente tiene un menor nivel de complejidad en el circuito de disparo. Es double-ended, porque lógicamente está, pero para poder tener esta estructura de push-pull, necesitamos modificar la estructura del transformador. Necesitamos tener un tap intermedio. Tenemos que tener, entonces, el devanado primario y el secundario, debe haber un punto accesible que me indique cuál es la mitad del bobinado, que sería este punto y este punto. Necesitamos tener un punto accesible a la mitad del arrollamiento primario y del arrollamiento secundario. En este caso, fíjense que entonces es posible que el emisor de los transistores esté conectado a un potencial de tierra. El mismo, tanto el de arriba como el de abajo. ¿Sí? Y lo llamamos push-pull porque él va alternando uno el otro. Push se cierra este, pull se abre este. Push se cierra este, pull se abre este. Eso es lo que quiere decir push and pull. Entonces, ¿qué significa? Que en un momento dado, este es el positivo, cerramos acá, cerramos este transistor. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que la corriente viene y entonces sale por el punto de polaridad. Sale por el punto de polaridad. Cuando abrimos S1 y cerramos S2, ahora la corriente viene por este lado. Y entra. En un caso sale por el punto de polaridad, acá entra por el punto de polaridad, y por eso lo llamamos double-ended. ¿Okay? El modelamiento
esta inductancia de magnetización yo la puedo colocar de varias maneras. O la puedo colocar en un solo devanado, o en este otro devanado, o podría colocarla entre los dos devanados. ¿Sí? ¿En qué afecta eso? En la forma de onda. Pero los resultados cuantitativos van a ser iguales. Entonces, consideremos el caso en que en el modelamiento usamos la inductancia de magnetización de la mitad del arrollamiento primario. Entonces, veamos qué es lo que ocurre. Nos centramos y la primera forma de onda que vamos a analizar es la corriente de la magnetización. Recordemos que esta corriente tiene que variar gradualmente. No puede haber un cambio súbito de dirección ni de magnitud en la corriente, porque eso generaría un sobrevoltaje en el transformador. Entonces, venimos de un ciclo negativo y vamos a empezar el ciclo positivo, y entonces significa que la corriente de magnetización tiene un valor positivo. Valor positivo. ¿Ok? Y entonces vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar el interruptor S1. Cerramos S1. Si cerramos S1, atención, entonces el voltaje en el primario, BP, que lo estamos definiendo aquí, BP, al cerrar S1, BP con esta polaridad va a ser negativo, porque le estamos aplicando al negativo del transformador un voltaje positivo y al positivo del transformador le aplicamos la polaridad de tierra. O sea que entonces al cerrar S1, el voltaje en el primario será este valor. ¿Ok? Cuando le estamos aplicando este voltaje negativo, ¿qué le ocurre a la corriente de magnetización? ¿Qué le ocurre a la corriente de magnetización? Fíjense que en este momento la corriente de magnetización va a comenzar. La corriente crece cuando se le aplica un voltaje positivo y decrece cuando se le aplica un voltaje negativo. Entonces, la corriente de magnetización aquí va a decaer. ¿Cuál es la pendiente? Esa pendiente la determina el valor de la L mu. ¿Con qué ecuación? Que el voltaje aplicado, que sería V1, es LP por la derivada de I mu con respecto al tiempo. Es esta ecuación. Entonces, durante esta situación, el interruptor S1 está cerrado. En ese momento ahora, ¿qué ocurre? Se abre el interruptor S1 y generamos el estado cero. Lo podemos generar, recordemos, ¿cómo podríamos generar aquí el estado cero? Aquí no hay otra posibilidad. Si yo abro S1 para generar el estado cero, S2 debería estar abierto también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto o no se entiende? Sí, señor. Entonces, abro... Abro S1 y todavía S2 no lo cierro. Entonces, quedan abiertos. Entonces, ¿qué ocurre con esta corriente? Esta corriente no puede cambiar. No puede cambiar porque no le estamos aplicando ningún voltaje. Entonces ya tiene que mantenerse. ¿Y cómo se mantiene? Transfiriéndose al secundario. Ahora la vamos a ver cómo se relaciona esa corriente acá. Entonces, dejamos que entre D veces T y T, ningún interruptor está cerrado. Ambos están abiertos. Cerramos S2.
cerramos S2. Cerramos S2. Entre el punto T y más de veces T. Al cerrar S2, ¿qué aplicamos aquí? Aquí aplicamos a este inductor, le aplicamos un más y el menos por aquí. Si le aplicamos un voltaje positivo a la inductancia, la corriente va a comenzar a crecer. Comienza a crecer. Estamos en esta parte. La ecuación sería B1 es igual a LP derivada de I mu con respecto al tiempo. Entonces, esa sería la ecuación de esa corriente. Ok. Y esto por el lado, porque este es el lado fundamental. Vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con la corriente I2. Esta es la corriente I2. I2. Cuando este está abierto y este está cerrado, la corriente I2, fíjense, es el negativo de I mu. El negativo. Están con direcciones contrarias. Entonces, en I2 ponemos el negativo. Este negativo es este. ¿Ok? I2. Entonces, cuando en ese momento en que está esto cerrado, cuando está cerrado, ¿qué pasa con la corriente I1? ¿Sí? Al cerrarse esto, este positivo que está aquí es el potencial del transformador es tierra, o sea que aquí vamos a tener un negativo que bloquea a D4 y entonces aquí vamos a tener un positivo que activa D3. Entonces al estar cerrado aquí, por aquí no hay corriente, pero por aquí sí hay corriente. Entonces se cierra D3 y la corriente que va por I1' sería la corriente I2. Que esa corriente I2 que viene por aquí se refleja en el primario como I2 sobre N. Entonces, ella parte de I2 sobre N más I mu P, y como le estamos aplicando un voltaje negativo, ella crece negativamente. Cuando abre S1, esta corriente desaparece. Entonces viene y la corriente I1 desaparece. Mientras está abierto S1, porque fíjense que hay dos definiciones. La corriente I1 es la corriente que pasa por el transistor, mientras que la corriente I2 no es la corriente que pasa por el transistor, porque I2 también participa, en I2 participa la corriente de magnetización. Entonces, esa corriente I1, mientras S1 esté abierto, que es todo esta trayectoria hasta 2T, esa corriente va a ser cero. Porque en este intervalo va a estar abierto. Muy bien. ¿Qué pasa con I2? Cuando está en el intervalo entre DT y T, que están abiertos ambos, esta corriente permanece constante, porque no hay donde disiparla, no hay resistencia. Entonces, esa corriente permanece constante. Cuando entra aquí S2, en ese momento, al entrar S2, este es tierra, este es un positivo, se activa D4. Pero se activa D4 y está también cerrado D3. Está cerrado D3. Entonces, en este momento, la corriente, aquí la corriente en I2, permanece aquí constante. Esta inductancia me garantiza que esta I2 está constante. ¿Ok? Y entonces,
al estar activados los dos, entonces tenemos que el voltaje de la salida BD va a ser cero. Va a ser cero. Y esta corriente acá, que viene por acá, porque se cierra, al cerrar ese 2, se activa de 3, y entonces esta corriente, que es I2', se refleja aquí como I2N. Y entonces se le suma y a I2N para llegar ya aquí al valor que está referenciado por la corriente que se refleja de la carga. O sea, viene una corriente en el primario reflejada por la corriente de la carga. Entonces vamos a tener I2N. ¿Qué ocurre cuando en T más DT, cuando se abre S2, aquí se abre S2 en este momento. Al abrirse S2, aquí lo que queda es la corriente de magnetización, I-μP. Y así se continúa el análisis. Queda pendiente como otra tarea que ustedes analicen estos gráficos y pregunten. Después de que hayan hecho el análisis, hagan preguntas si alguna parte de ese gráfico no la entienden. Muy bien. Entonces, este es el convertidor semipuente, convertidor de doble terminación, o lo que significa que se alimenta por los dos lados de polaridad, y que se conoce con el nombre de push-pull. Bueno, aquí está para que ustedes lean. Aquí está explicado en detalle la forma de onda que aparecen ahí. Pues lo leen, lo interpretan, a ver, y si tienen alguna pregunta, me la hacen, me la formulan. Muy bien. En esta estructura, en el convertidor tipo semipuente, podemos tener esta otra posibilidad, ¿no? Aquí la posibilidad que analizamos es tener un primario dividido en dos partes. Podemos tener esa misma posibilidad, pero con un primario completo. Sería siguiendo en la misma estructura semifuente. Pero entonces ahora necesitamos utilizar unos capacitores como fuentes auxiliares. Cerramos S2, por ejemplo, cerramos S2, viene la corriente, cerramos S2, viene la corriente, y la corriente sale por el punto de polaridad y retorna acá. O sea, que el capacitor está actuando como fuente. Al cerrar S2, se descarga el capacitor actuando como fuente y la corriente sale por el punto de polaridad. Cuando se abre S2 y se cierra S4, ¿qué pasa entonces ahora? Que se descarga este capacitor, se descarga, y ahora la corriente que antes salía por el punto de polaridad, ahora entra y cierra el circuito por S4, completando la fase de descarga. ¿Qué significa? En ese momento, cuando este capacitor se está descargando, porque se cierra S4, se está cargando porque está abierto S2. Entonces vienen los procesos de carga y descarga. Y entonces, prácticamente,
el capacitor se comporta como una fuente alterna en la alimentación del transformador. Dicho de otra manera, la fuente no alimenta directamente al transformador, sino que la fuente carga los capacitores y los capacitores a su vez se comportan como fuentes para alimentar el transformador. ¿Qué analizamos en este caso? Ya hemos analizado bien el comportamiento de las formas de onda, etc. Ahora nos vamos a centrar aquí en el filtro de estos convertidores, en L y en C. La corriente en este inductor va a ser una corriente que va a cabalgar sobre un valor medio, cabalga una onda triangular. Cuando se carga, cuando se descarga. Este capacitor, este inductor, por favor, la corriente aumenta, disminuye. Aumenta, disminuye. Entonces, ¿qué significa? Que aquí la corriente en el inductor es un valor medio más un valor triangular. Y esperamos que este capacitor sea un filtro suficientemente bueno para que aquí en la carga de salida, la carga, no haya corrientes alternas, o sea, no hayan rizados. Entonces, ¿qué significa? Que por este capacitor debe circular la componente alterna, esa componente triangular, ¿sí? ¿De qué frecuencia? Ya sabemos, del doble de la frecuencia de conmutación de los transistores. Y entonces, al ser el doble de la frecuencia, eso me facilita que este inductor sea de bajo valor, bajo tamaño, bajo peso. Entonces, esa componente alterna es la que circula por aquí, esta corriente, dice. Y entonces recordamos que este capacitor se modela por una capacitancia ideal en serie con una resistencia serie equivalente, o sea, lo que conocemos con el nombre de el ESR. Para estos capacitores electrolíticos, para frecuencias superiores a 20 kHz, el valor, la magnitud de la capacitancia es pequeña, muy pequeña comparada con el valor de la resistencia serie equivalente. O sea que el modelamiento acá de este capacitor es prácticamente el de una resistencia de valor ESR. Entonces, ¿qué significa? Que la variación de voltaje, el rizado de voltaje en la carga, va a ser el producto de la corriente que va por aquí, por el ESR. Esta es una corriente triangular que tiene un valor pico a pico de un delta de IL. Entonces, el rizado del voltaje va a ser un delta de IL por un ESR. ¿Sí? Como generalmente a mí me dicen a mí, ¿cuál debe ser el rizado que debe tener el voltaje de la carga? Y como yo puedo conocer la variación de la corriente aquí, el valor pico-pico, entonces aquí puedo determinar el valor de la resistencia serie equivalente que tiene este capacitor. Con ese valor, yo puedo hallar el valor correspondiente a la capacitancia. Hay una relación entre ESR y C. Entonces, conociendo el ESR, me permite conocer el valor de C. ¿Ok? Este valor de... ¿Alguna pregunta hasta este momento, por favor? ¿Alguna pregunta? No, señor, profe. ¿Aló? Alguien, por favor, entonces, Jessica, que me lea esa diapositiva, por favor. Sí, señor. Dice, la topología semipuente, figura 5.25a, se utiliza frecuentemente en aplicaciones monofásicas, en las cuales se rectifica y se filtra el voltaje alterno para obtener B1. O sea, estos capacitores
prácticamente no se le cargan al convertidor, porque al convertidor CD, ¿qué es esto? Porque estos capacitores tienen que existir a la salida del rectificador monofásico controlado. O sea, que estos capacitores pertenecen a la fuente, no pertenecen al convertidor CD, lo que quiere decir, ¿ok? Esos capacitores los necesitamos sí o sí, independientemente de la función que están haciendo, porque esos capacitores son los que nos regulan el rizado de voltaje. Pero entonces esta topología los utiliza de otra manera también. Dice, bueno, ya que los tengo ustedes aquí, les voy a dar otro trabajo. El otro trabajo es servir de fuentes adicionales. ¿Sí? Pero de todas maneras no significan un costo adicional para el convertidor. Que estos capacitores tienen que existir. ¿Por qué? Porque son los que me regulan el rizado de voltaje de la fuente CACD. Es eso, es lo que quiere decir. Sigamos. Para el filtraje se requiere una alta capacitancia y por tanto la utilización de los capacitores mostrada en el circuito no implica costos adicionales. Los interruptores, al igual que en la topología puente, soportan el voltaje de la fuente, pero deben transportar el doble de la corriente. El transformador opera con V1/2. Ok. Recuerden que aunque aquí no aparece, estos interruptores deben ser bidireccionales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el transistor sirve para llevar la potencia de la fuente DC a la fuente AC, la carga. Pero en un momento dado, en los circuitos de corriente alterna, en un momento dado se va de la fuente a la carga y en la otra mitad se devuelve. El uno es un flujo de potencia activa y el que se devuelve es un flujo de potencia reactiva. Por esa razón, aunque no estén ahí dibujados, estos interruptores son bidireccionales. Sigamos. La corriente del capacitor es la componente alterna de la corriente del inductor, rizado de corriente. Esta componente alterna es aproximadamente una onda triangular de amplitud pico-pico de, no entiendo eso, delta ILP. La corriente de rizado produce una caída de voltaje de valor ESR, la que determina el rizado de voltaje en la carga. Como existe una relación entre el ESR y C, entonces se determina el valor de la capacitancia. O sea, aquí estamos dando el procedimiento para calcular el valor de la capacitancia. ¿Cómo es que calculamos el valor de la capacitancia? Ahora nos queda ver cómo calculamos la inductancia, que va a estar en el próximo. Esto no lo vamos a ver, no lo vamos a tener en cuenta. Es el cálculo de las corrientes primarias en el transformador, la topología que vimos inicialmente de tipo puente de doble alimentación. Esto no lo vamos a ver, no lo vamos a tocar este tema. Y entonces aquí tenemos el convertidor puente. Este ya lo vimos cuando vimos los 4 transistores. ¿Sí? Este exactamente es lo que vimos aquí. Es lo que analizamos con esto. Este es este. Solamente que el análisis que hicimos aquí se refería a los voltajes y a las corrientes. ¿Sí? A las corrientes. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en el cálculo del L. ¿Cómo calculamos el? ¿Ok? Vamos a hablar rápidamente. Recordemos
que para los convertidores hay una inductancia crítica, ¿sí? Una inductancia crítica. Entonces, no se puede permitir la operación de los convertidores bajo condición de vacío. Entonces necesitamos tener, ¿qué? Una carga de lastre. Recordemos lo que ustedes llevan en su laboratorio número 5. Hay una carga, aquí tiene que aparecer una carga de lastre. O sea, internamente, al lado de este capacitor, aquí tiene que haber una carga de lastre. Del 1%, 2% de la potencia nominal. Entonces, para esa carga de lastre, yo calculo la inductancia crítica. Muy bien. Ahí la fórmula. Recordemos que nosotros dedujimos para los convertidores indirectos y para los convertidores directos, ¿sí? El valor de la inductancia crítica, ¿sí? Aquí estamos trabajando con convertidores directos, Entonces vamos a la expresión que nos da la inductancia crítica y asumimos como I2, en la expresión de I2, la corriente de la carga de lastre. Con ese valor de LC, para la condición crítica, esto es importantísimo. Cuando se trabaja en condición de la inductancia crítica en el umbral, el rizado de corriente es 2 veces el valor de la corriente media en la carga. ¿Y entienden eso o tenemos que regresarnos para indicarles? Que en esa condición de L igual a LC, si yo estoy asumiendo la carga de lastre, el delta de IL es 2 veces el valor de la corriente media en la carga. ¿Sí? Recordémoslo, vamos a ir atrás, y vamos a recordar ese expresión. Cuando analizamos el caso de la inductancia crítica. Estamos en convertidores directos. Aquí está. Mire, en el caso de la inductancia crítica, lo tenemos aquí, lo tenemos acá. Aquí tenemos el valor medio de la corriente. ¿Sí? El valor medio, vemos que es igual a ILP sobre 2. ¿Qué significa? Que el valor delta de IL, este es el delta de IL, lo que crece, lo que cambia en la corriente, lo vemos de acá, es 2 veces el valor de la corriente promedio. Me dice, lo que crece la corriente, cuando yo le aplico, cuando cierro el transistor y le aplico un voltaje, ese crecimiento de la corriente, este crecimiento es IL pico, es delta de IL, es el delta de IL, y es delta de IL sobre 2. Entonces decimos que el delta de IL es 2 veces el valor medio de la carga. Como yo tengo el valor de la carga de lastre, pues conozco la corriente de la carga de lastre. Y al conocer la corriente de la carga de lastre, puedo conocer el delta de IL. Eso es lo que quiere decir esa expresión. Que el valor, el cambio, el delta de IL, en condición de situación crítica, de inductancia crítica, es 2 veces el valor de la corriente media. Entonces, es lo que quiere decir, es 2 veces el valor de la corriente media de la carga. Entonces, yo asumo aquí este criterio de tomar algo análogo a lo que hacen los convertidores no aislados.
de 10 veces el valor de LC. Cuando yo le coloque aquí 10 veces el valor de la inductancia crítica, entonces el delta de IL que yo tengo se va a reducir en 10 veces. O sea que ese delta de IL corresponde a 2/10, o sea, 1/5. Entonces, de esta manera, yo conozco cuál es el valor del delta de IL, que es el que necesito acá, para poder calcular el capacitor. ¿Sí? O sea, que realmente primero debo calcular el inductor, y con el inductor yo conozco este delta de IL, que sería la quinta parte del valor de la corriente media demandada por la carga de lastre. ¿Estamos de acuerdo? Se nos fue el tiempo. Bueno, muy bien. Estamos ahí porque tengo clase ahorita. Dejamos entonces ahí para seguir mañana. Estamos ahí para seguir mañana. Los que llegaron un poquito después de las 4, me permito informarles que visiten hoy el blog y bajen la nueva actualización de las diapositivas. Hay una nueva actualización que la subí ayer para que tengan la última versión de las diapositivas. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ingeniero. Sí, señor. Ingeniero. Hasta luego. Bueno, nos veremos mañana entonces. Hasta luego, ingeniero. Bueno, Hasta luego, ingeniero. hasta luego, Jessica. Felicidades. ¿No me hicieron cafecito, hola? ¿Ah? ¿Qué está haciendo? Hola. No, mami, no. ¿Sí? Pero ¿para qué vale si mire, mami, si usted mete la polvo? Deje esta vaina así, mami, después. Venga, vamos a tomar cafecito. En vez de decir que se mete el polvo, vamos, mire. Se mete el polvo, no es que. O se deje para después, cuando termine todo, se hace un solo. Voy a hacer el café. Sí. Pero salga de ahí, mami, venga para acá, métese allá al cuarto, mami. Mami, está haciendo mucho. Ay, No, no hay café, man. Ay, quedó abierta la llave, ¿no? Quedó abierta la llave aquí. ¿Estás dejando ese cuarto? ¿Listo? La pongo aquí, fácil, ahí. Pásenme meta ahí la lechita plástica. Esa, la que está frente. Ah, esa. Pues si quieres, ahí se lo tiene medicina. Tiene medicina, ¿se queda aquí?
Están haciendo. Ya le abro. Se está moviendo. ¿El edificio la pega? Ah, ya pega. No llegan ahí. Llega la vista de la ventana. ¿No? Lo de la ventana va a hacer. No es ventana. La ventana va a hacer. Ah, bueno. No hables mucho con el clase. Se me quedan calladitas, porque estoy muy paciente. Hola.